Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy al último programa de Amigos de UNE previo al inicio de las elecciones. Tenemos invitados de lujo y la discusión estuvo verdaderamente buena. Esta sesión es pregrabada. Ojalá nos acompañen hasta el final. Muy buen día. La independencia judicial es un principio de la administración de justicia. Es un conjunto de obligaciones que se impone desde la Constitución, tanto a las partes como a las y los jueces, con la finalidad de que las decisiones que se tomen en cada uno de los casos no se vean influenciadas por ningún tipo de interés. Es decir, que no exista ningún incentivo ni público ni privado, ni de las autoridades, ni de quienes forman parte de los juicios, para que pueda tomarse una decisión lo más objetiva posible. Este principio de independencia judicial además da certeza a la ciudadanía de que los casos serán resueltos con la Constitución y la ley en la mano. Es por ello que a mí me gustaría saber qué propuestas tienen ustedes para poder asegurar que los jueces podrán resolver de manera independiente, de manera autónoma y ajenos a todo tipo de presión, tanto pública como privada. Muchas gracias, Ricardo. Si les parece, iniciamos con Margarita Zavala. Margarita, ¿qué nos comentas tú sobre las propuestas que tienes para asegurar la independencia, autonomía y sobre todo que estén libres de presiones los jueces para poder resolver las controversias? Dos cosas muy importantes. Primero, el principio de independencia judicial es fundamental, no solo para la justicia, sino también para la democracia en nuestro país. Por eso es importante que lo conservemos desde la propia ley orgánica del Poder Judicial. Y sí hay que dotar de garantías a los jueces para que conserven su independencia. Emilio Rabasa desde hace unos 100 años dijo ya que es muy importante mantener esa independencia y propone lo que se ha propuesto durante mucho tiempo en los concursos de oposición y desde luego la inmovilidad judicial para que haya una independencia de criterio. La independencia de criterio también tiene que ser respecto de otros órganos, por ejemplo del Consejo de la Judicatura, que tiene que estar puesto a la disciplina, a la vigilancia, pero no debe intervenir en los criterios de un juez. Y también creo que pensar que un juez no tiene presiones, pues eso no es posible. Los jueces desde luego reciben presiones incluso en las partes. Lo que necesitamos es jueces valientes, dotados de garantías que les permitan su independencia en cada uno de los criterios. Así es que, pues, en ese sentido habría que trabajar. Como legisladora tenemos que estar atentos a la no intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, ni al sometimiento del Judicial al Poder Ejecutivo, ni a ningún poder. Sin duda alguna, el acceso a la justicia es una de las cosas que más le debemos al país, especialmente a las mujeres. Muchas gracias, Margarita. Zaira, ¿cuál es tu posición frente a la pregunta que pone Ricardo sobre la mesa? Es muy importante, y lo sabemos, amiga, compañera, anunciarle o explicar a los ciudadanos que nuestra nación se divide en dos poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos debe ser independiente de forma importante y tajante. ¿Por qué? El Ejecutivo no se debe meter o intervenir en la selección de sus actores principales, presidente y representante del Consejo de la Judicatura. Porque si él tiene intervención, entonces puede idear, hace la ley y la ejecuta. El poder queda concentrado en una sola persona. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Y a qué nos está llevando a hacer o a tener un desequilibrio en el país? Entonces, sí tenemos que nosotros luchar desde la postura de la Diputación Federal para generar un equilibrio, para no permitir que ninguno de los poderes se invada y defender el Poder Judicial, ya que ellos son los encargados de ejecutar las leyes. Como abogada postulante les puedo decir que hay un gran problema con que el Ejecutivo esté interviniendo en el Poder Judicial, porque están transgrediendo los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Desde el Ministerio Público, desde los Tribunales Superiores de Justicia,
ya no son o ya no tienen independencia en sus decisiones. Las sentencias están siendo invadidas. Me consta como abogada, desde que entró el gobierno actual, hay un gran problema porque no tiene la persona indicada la resolución de lo que está pasando. Pasamos o tenemos que ser sujetos a la aprobación de alguien más. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Gaby, ¿nos podrías compartir tu posición? Dos muy buenas presentaciones y exposiciones por parte de tus compañeras, tanto de Margarita como de Zaira. Pues yo me iría un poco más a la posición social, que es la que me corresponde en esta parte, y bajo mi trayectoria, pues esta elección es una elección histórica, es una elección completamente diferente, y nos estamos encontrando ante la independencia de los poderes, que es lo que nosotros estamos defendiendo en este momento. Los que vamos hacia las candidaturas federales estamos buscando que la posición sea certeza y que la posición exija que la Cámara tenga verdaderamente una armonía y un equilibrio. En este momento este poder está absolutamente cooptado, y el siguiente poder a cooptar es evidentemente el judicial, y es aquí donde la independencia judicial es fundamental, y por eso muchos ciudadanos estamos yendo a la lucha federal, porque definitivamente tenemos que dotar a estas instancias de una absoluta certeza de libertad. En el país estamos sufriendo la posibilidad de la pérdida de la democracia, y sobre todo muchos de los puntos de certeza están en este momento en duda, tanto la situación del Estado como de los tres poderes. Y es para mí en la parte más importante que nosotros estamos trabajando, que la independencia judicial es el garante de los derechos humanos, y definitivamente nosotros tenemos que abocarnos a los derechos fundamentales en este punto y dotar al Poder Judicial de toda su independencia. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Fer, tú vas al Congreso de la Ciudad de México. Es otra trinchera evidentemente muy relevante, en conjunto con tus compañeras que están este día aquí en la mesa y con Gabriel Cuadri, que está de manera remota. ¿Qué nos dices desde la trinchera del Congreso de la Ciudad de México? No, bueno, yo diría que, por supuesto, nos encantaría estar en un escenario de ver cómo fortalecemos al Poder Judicial, cómo fortaleceríamos la judicatura, etcétera, la transparencia, que era importante para evitar conflictos de interés y muchas otras cosas que se daban en el Poder Judicial, porque ha sido un poder muy importante, pero también opaco, y se podía haber mejorado. Pero no estamos en esa situación. Ahorita lo que necesitamos es detener la captura del Poder Judicial, desgraciadamente, porque acaba de salir una reforma al Poder Judicial impulsada por el ministro presidente de la Corte, en donde se le dan muchísimas facultades, o sea, se fortalece. Pero ese ministro de la Corte, él, por un transitorio que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, le quieren extender el mandato 2 años en contra de lo que dice explícitamente la Constitución, ¿no? Entonces, si no detenemos ese proceso de captura del Poder Judicial, entonces, o sea, antes tenemos que defender la mínima independencia del Poder Judicial y luego volver a estar en el escenario de ver cómo lo fortalecemos. Pero primero hay que detener eso, y también hay que detener, pues, la desvergüenza que hay en Palacio Nacional, en donde se hace escarnio de los jueces que fallan en contra de los deseos del presidente. No puede ser que tenga la guadaña el presidente de cada juez que por ejercer sus facultades es considerado enemigo de la patria y se va contra ellos. Y ahí ha sido el presidente de la Corte muy permisivo y no ha defendido a los jueces que en apego a derecho determinan amparos, ¿no? Amparos contra decisiones que se toman, porque además tenemos un poder ejecutivo que está violando la Constitución a sabiendas, y lo usa porque hoy el poder legislativo, que es lo que está en juego en esta elección, está sometido, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no? Te dice el coordinador de los diputados de la mayoría, lo dice con todo desparpajo, que hay que estar con la justicia y no con el derecho, ¿no? Y en ese estado, pues por supuesto que hay una gran amenaza frente a los jueces si dejan pasar eso. Primero detengamos el retroceso y luego veamos cómo fortalecemos un poder tan importante. Muchas gracias, Fer. Gabriel, te deja Fernando sobre la mesa, acaba de poner un tema relevante, que es la última reforma
aprobada por las dos cámaras, aún no publicada por el Ejecutivo, en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu propuesta y qué opinas al respecto? Como sabemos, bueno, la división de poderes y desde luego la independencia del Poder Judicial son principios fundamentales de cualquier democracia representativa, liberal. Son el fundamento de la certeza jurídica, que es, digamos, el pilar o el cimiento de la convivencia democrática, del progreso, del desarrollo y de prácticamente de toda la convivencia social y económica. Y hoy hemos visto en México con toda claridad cómo existe pues, una intención de captura del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República. Hemos visto estas visitas pues, ominosas del presidente de la Suprema Corte a Palacio Nacional en reiteradas ocasiones, lo cual pues, subraya pues, el enorme peligro que existe de captura de este Poder Judicial. Y esto es terrible, debe preocuparnos muchísimo porque es la esencia de una dictadura. Una dictadura se configura cuando una sola persona tiene en sus manos o detenta en sus manos el Poder Ejecutivo, como lo hace el presidente López, obviamente, el Poder Legislativo, como lo hace también el presidente López, y ahora va por el Poder Judicial. Y pues esto definitivamente debe de preocuparnos muchísimo, porque pues todo apunta a la intención pues del quebranto o de la ruptura del orden constitucional. Y él está pensando, el presidente López, en llegar a esta ruptura, desde luego contando con el propio respaldo de un Poder Judicial, de una Suprema Corte de Justicia ya capturada. Y también, como sabemos, de un Consejo de la Judicatura también capturado. Y eso sí, verdaderamente sería la demolición final de toda la arquitectura institucional de la democracia mexicana. Y esto creo yo que se complica también cuando tenemos digamos, de la justicia que va desde la procuración. México está ya envilecida, está contaminada por el control ostensible y el uso político faccioso de la Fiscalía General de la República por parte del presidente. Lo estamos viendo con toda claridad en el caso, y al igual que el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera también como objeto del propio presidente de la República. Entonces, esto debe verdaderamente de aterrarnos, toda esta configuración de la concentración del poder Legislativo, de la justicia, del Consejo de la Suprema Corte, de jueces, de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera. A esto hay que sumarle también las leyes que ha aprobado Morena para permitir la prisión preventiva oficiosa en delitos que antes no se consideraban graves, de dominio, la confiscación de bienes en delitos también que antes no eran graves, y que ahora todo esto representa ya el instrumental o la caja de herramientas con la cual, bueno, vistos en conjunto, inequívocamente, esto nos configura y significa que México está en el umbral o en el borde del precipicio dictatorial. Entonces, hacer desde la Cámara de Diputados, pues desde luego, ser un Congreso vigilante de la división de poderes y desde luego un defensor celoso de la independencia del Poder Judicial, pues emprender acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales con respecto a todo intento del Ejecutivo por violar la Constitución, por que se aprueben leyes inconstitucionales. En fin, ser, digamos, un actor fundamental que observe, que garantice, que promueva, que luche por esta división total de poderes que, como ya decía yo al principio, es el fundamento de toda democracia. Muchas gracias, Gabriel. Las mujeres, en particular el movimiento feminista, constituyen hoy uno de los principales sectores de la sociedad que ha tenido la capacidad de poner en la agenda pública sus demandas sin dejar de que se usen como banderas políticas. La violencia representa hoy la principal amenaza a cada uno de los derechos conquistados por las mujeres. El derecho a estudiar, trabajar, a la salud, a ejercer nuestros derechos políticos se ven amenazados por la violencia. Como legislador o legisladora, ¿qué medidas legislativas y presupuestales impulsarías para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? Por otra parte,
No hay duda de que las mujeres han conquistado el espacio público, pero sin dejar de ser responsables casi exclusivamente de las tareas domésticas y del cuidado. ¿Qué considera se debe hacer desde la legislación para que haya corresponsabilidad de estas tareas entre el Estado, la iniciativa privada y cada una de las personas que integran una familia? Muchas gracias, Marta. Say, sin duda, un tema fundamental. Pareciera que en Palacio Nacional ni las ven ni las oyen. Y si alguien ha logrado tener de alguna manera un impacto político, son ustedes las mujeres. ¿Qué tienes que decir al respecto? Así es, Polo, y lo sabemos, compañeras, que no nos ha sido fácil estar aquí en esta candidatura a la Diputación Federal. Es decirle a todas las mujeres que, créanme, van a ser representadas por estas dos grandes mujeres más, y las que están en la nación, somos su voz en ese gran congreso. Además, a la pregunta de nuestra amiga, ¿cómo podemos apoyar en el tema de violencia intrafamiliar y cómo podemos darle más derechos? Creando centros de atención de violencia intrafamiliar, los CAVIS. Sí hay en muchos estados de la República, pero son muy pocos, son insuficientes. Necesitamos crear más centros y además darle seguimiento. Desde la abogacía me percaté que para poder denunciar y para poder tener acceso las mujeres a este centro, necesitamos mínimo 5 horas después de que vivimos una lesión. Además, contactos para que no te traigan a vuelta y a vuelta. Entonces, más centros y seguimiento psicológico y de trabajo social. Porque muchas veces las chicas denuncian, o no nada más las chicas, también están los hombres, están los menores, y no sabemos si realmente se concluyó de una buena forma. ¿Cómo es esto? Si les metemos trabajo social y les metemos la situación psicológica, estaremos apoyando a que no nada más sea un ámbito de denuncia, sino de seguimiento, y ese cambio apoyaría a la sociedad y a la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, son esas dos vertientes, los centros y apoyo psicológico y el trabajo social. Muchas gracias. Gabriel, creo que esto evidentemente no es un tema que solo compete a las mujeres y en la cual el rol que asumimos los hombres es importante para trabajar de la mano con ellas. ¿Cuál es tu posición al respecto de la igualdad y los derechos de las mujeres? Mira, Polo, creo que es algo que creo que todos los mexicanos coincidimos, la necesidad de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y yo creo que aquí hay varias cosas fundamentales para poder lograrlo. La primera es revertir el tema de las estancias infantiles, que fueron canceladas, destruidas por este gobierno, como ha hecho con muchas otras cosas. Porque las estancias infantiles son la clave para el desarrollo profesional, académico, personal, familiar de una mujer. Sin estancias infantiles es imposible que las mujeres que son cabezas de familia, que son madres solteras, puedan acceder a condiciones de igualdad con los hombres en el terreno laboral, político, profesional, académico, científico, deportivo incluso. Entonces, una de las acciones, pues yo creo que más devastadoras de este gobierno en contra de las mujeres, pues, tal vez la más devastadora ha sido la cancelación de todo el sistema de estancias infantiles, que aquí no solamente salen afectadas las mujeres que antes tenían donde dejar a sus hijos en condiciones de seguridad, salud, con buena educación preescolar, sino a todas las educadoras. Son miles y miles de educadoras que se quedaron sin empleo, que fueron echadas a la calle. Yo creo que es fundamental recuperar y desarrollar un excelente sistema de estancias infantiles en México. El segundo son las escuelas de tiempo completo, que funcionan también de manera similar. No solamente permiten una educación integral a los niños, incluso aprender de manera especial matemáticas, inglés, computadoras, educación física, cultura, arte, muchas cosas, sino que le permiten a las madres trabajar. ¿Por qué? Porque las escuelas donde los niños entran van a la escuela de 8 a 12, en estas condiciones también es imposible que una mujer pueda trabajar y desarrollarse profesionalmente. Entonces, volver a las escuelas de tiempo completo, programa que fue destruido también por el gobierno del presidente, ¿no? El otro tema son los ministerios públicos especializados en violencia de género, en violencia contra la mujer. Creo que es un factor fundamental para una procuración, mejor dicho, una procuración de justicia pues, expedita, transparente, rápida,
en donde se trate a las mujeres con toda discreción, que no se les criminalice, y donde puedan ellos, pues, digamos, que ver cómo se hace justicia en casos de esta violencia de género, que debe ser inaceptable. Y por último, un tema breve que me gustaría comentar, que es que para empoderar a las mujeres, y lo he visto ahora en la campaña en muchas colonias populares acá del distrito, que me toca del distrito 23, es la necesidad de un programa de escrituración, de regularización de la propiedad en zonas urbanas y rurales del país en beneficio de las mujeres. O sea, un programa de escrituración que privilegie a las mujeres, a las jefas de familia, para hacerlas titulares de los derechos de propiedad en los lugares donde viven. Y esto me parece que es tanto aplicable en el ámbito urbano, sobre todo, insisto, en colonias populares, pero también en el ámbito rural, donde las mujeres son discriminadas en todo el esquema de justicia agraria, en todo el mundo ejidal y comunal. Las mujeres son excluidas de derechos de propiedad o de derechos ejidales o de derechos comunales. Creo que estos puntos pueden ser esenciales para lograr en algún momento la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Gracias por... Esenciales sin duda, Gabriel. Margarita, te veía yo asentir algunos de los temas que estaba poniendo Gabriel. ¿Cómo se ve desde la trinchera de las mujeres esos temas? Es que Cuadri decía que me parecía muy importante la referencia que hace a las certezas de los títulos de propiedad, y creo que es en todos los ámbitos. Las mujeres tienen poco acceso a la justicia, y uno de los grandes problemas es la discriminación en términos económicos y de patrimonio. Entonces me parece una gran idea, y además que puede ser, pues, en todos los niveles de gobierno, procurar y revisar todo lo que fuera tenencia de la tierra o la propiedad, y padrísimo que podamos trabajarlo desde ahí. Presupuesto, tres cosas muy importantes: estancias infantiles, por supuesto, con una perspectiva de educación inicial, para que de una vez empecemos a hablar de niños y niñas. Refugios. Por favor, eso fue la primera, creo que de las primeras crueldades contra las mujeres, los refugios, porque reflejó el desprecio a las mujeres, a su realidad, que son de víctimas de la violencia, que es un poco la pregunta que nos hacían ahí. Y también hay determinados, por ejemplo, el cáncer de mama, que antes era un tratamiento gratuito, de verdad dejaron, además muy crueles, porque dejaron a la mitad los tratamientos, ni siquiera fueron capaces de generar una partida para terminar los tratamientos iniciados. Creo que ahí tenemos desde luego mucho que hacer. Y también hay que actuar mucho el tema de prevención. De telón de fondo está el feminicidio, que es la expresión más cruel de la violencia contra las mujeres. Yo ahí propondría, hay que revisar la alerta de género. Yo tuve mucho que ver con la ley general contra la violencia a las mujeres. Hay que revisar la alerta de género. Hemos puesto malos incentivos, hay que revisarlo ahí, cómo acompañamos una alerta de género con un incentivo presupuestal, para que por lo menos no cabildeen que no hay alertas de género ni los gobernadores ni los alcaldes. Entonces hay que revisar un Banco Nacional de Datos oficial que permita hacer un mapa de riesgo y operativos georreferenciales focalizados, y un presupuesto a las fiscalías correspondientes con una capacitación, desde luego, que me parece muy importante, y un registro de víctimas. Ya lo hemos comentado Fernando y yo en un frente que ahí tenemos. Sí tenemos que, quienes son huérfanos de mujeres que han sido asesinadas, también necesitamos un registro de víctimas. Bueno, creo que ya se me acabó. Muchas gracias, Margarita. Fer, ¿qué has escuchado en las campañas? Has planchado prácticamente todo Iztacalco. ¿Qué se oye cuando estás en la calle? Bueno, lo que yo estoy escuchando es una tremenda inconformidad con la situación con la situación. La pandemia le pegó más fuerte a las mujeres, porque tuvieron que, muchos fueron despedidos, porque dejaron que se rascaran con sus propias uñas en el momento más difícil. Pero muchas mujeres tuvieron que renunciar, incluso si no hubieran sido despedidas, para darle clases a sus hijos, en unas clases que no estaban bien planeadas, y entonces tenían que regresarse a la primaria para tratar de sacar esto, ¿no? El asunto, además, cuando dejas de trabajar, pierdes dinero, pierdes empoderamiento, y estás confinado, pues aumentó la violencia doméstica, y eso es grave. Pero bueno, en el tema del feminicidio, como en todos, el problema es la impunidad.
la inmensa mayoría de la violencia de género queda sin castigo. Y ese es el mayor incentivo para que se siga aplicando, ¿no? Les quitaron, por ejemplo, el seguro había un seguro de vida para las madres de familia. Eso se quitó, porque todo se ha ido a los programas clientelares. ¿Y cuántos niños no quedaron huérfanos por el COVID? ¿No? Es espeluznante cuando uno ve eso. La cantidad de niños huérfanos que se quedaron a la intemperie porque fallecieron las mujeres, que muchas tuvieron también que ser cuidadoras en el hogar, ¿no? Y lo que hizo este gobierno es ponerles una muralla para no escucharlas, para no acercarlas. Eso, los que se dicen cerca del pueblo, ¿no? Pero las mujeres las han dicho manipuladas por los hombres, manipuladas por los, imagínate, las feministas manipuladas por los conservadores, ¿no? Pues han dicho cualquier cantidad de barbaridades para tenerlas. ¿Y qué tenemos que entrar? Prevención del embarazo adolescente. Yo veo una cantidad de chavitas embarazadas con sus hijos, y eso pues, les trunca de alguna manera la vida, o más bien les impone una cantidad de responsabilidades en la vida que no debieran tener a esa edad, me parece, ¿no? Es algo que debiera, por lo menos que buscar que los embarazos siempre sean planeados, ¿no? Muchas gracias, Fer. Gaby, evidentemente todos los temas que están poniendo sobre la mesa son muy relevantes. Yo quisiera escuchar tu enfoque de otro tema. También el gobierno ha querido, o pareciera que la cultura le saca ronchas. Y cuando tenemos grandes artistas en todos los ámbitos de nuestro país, que la cultura, tenemos una cultura tan rica, y este gobierno no solo no la mantiene, deja de impulsarla al quitar todos los fideicomisos de apoyo. No quiero saber qué va a pasar con las zonas arqueológicas en los museos, etcétera. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se sienten las mujeres que tú tienes tanto contacto con la vida cultural de nuestro país? Pues yo creo que es muy peligroso ese tema, el estar restringiendo los procesos culturales, porque la cultura es lo que hacemos todos. El arte es otra cosa, el arte es para los especialistas, el arte es para los artistas, pero la cultura la hacemos todos. Y aquí el punto que estamos viviendo de cara a las mujeres es muy peligroso. Desde la tribuna más importante es la minimización de la acción y la violencia de las mujeres, y esto es el resultado de los baños de sangre que tenemos ahora en el país. Mi primer contacto cultural con el proceso y artístico con el proceso de las mujeres fue cuando las mujeres de Juárez me enviaron un pedazo de ropa, un pedazo de brasier de una de las chicas enterradas en Juárez, y fue en el primer momento que yo tuve contacto con esta violencia de las mujeres desde Juárez. ¿Desde cuándo estamos hablando? Surge en Juárez la Cruz Rosa, que se exporta al mundo desde la violencia. Y actualmente tenemos pues, los zapatos rojos, donde vamos andando las mujeres, y esta visibilización o esta parte donde nosotros hacemos visible la violencia de las mujeres de manera cultural y de manera artística, pues ha recorrido durante muchas partes y durante muchos lugares los congresos de todo el país, para que de alguna manera los legisladores nos demos cuenta o se den cuenta cómo vamos a tratar este tema que se minimiza desde la máxima tribuna. Y en este momento, yo acabo de terminar un libro de la violencia simbólica de las mujeres con perspectiva de género, porque definitivamente el territorio está sembrado de rosas llenas de sangre, que son todas nuestras mujeres que están ausentes. Y aquí tenemos todos que regresar a esta parte de la obligatoriedad de la ley. Efectivamente es fundamental los refugios, es fundamental que los presupuestos estén destinados hacia la situación de las mujeres, y en mi campaña hay una palabra muy clara con la que yo abro mis propuestas, que se llama matria, que es esta parte frontal contra la posición del patriarcado, que viene el matriarcado, y muchas de las mujeres mexicanas estamos viviendo y somos partes de grandes matriarcados, y tenemos que construir esta nueva masculinidad. Tenemos entre todos, culturalmente y artísticamente, construir esta nueva masculinidad y poner en el centro, con mucho cuidado, lo que se ha llamado como este grupo de feminazis, porque no vayan a ser las nuevas carteras electorales que permitan de alguna manera minimizar o matizar la violencia que ha incrementado dentro de nuestras mujeres mexicanas. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Tener como presidente a un político que no respeta la Constitución, que desprecia la división de poderes, que siente alergia por la libertad de expresión y que ordena aprobar un transitorio
para alargar el mandato del ministro presidente de la Corte y así abrir la puerta a la reelección, ha puesto a prueba nuestra democracia y ha demostrado qué tan frágil es. ¿Qué harían ustedes, candidatas y candidatos desde el Congreso, para fortalecer los controles constitucionales? ¿Qué cambios harían desde la ley a la toma de decisiones dentro de la administración pública para impedir que el titular del Ejecutivo Federal termine convertido en un déspota, en una especie de cacique? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Beatriz. Evidentemente yo no tengo el honor de estar compitiendo por un puesto de elección popular. Creo también que es importante no levantar más expectativas en la gente, porque también tenemos que recordar que en el Senado se mantiene la mayoría simple de Morena, entonces no la tienen sencilla ustedes. Pero bueno, retomando, Gaby, el tema que nos pone sobre la mesa Beatriz, ¿qué opinas de alguna manera de blindar, de querer extender en algún momento los mandatos constitucionales de algunos funcionarios? ¿Cuál es tu sentir? Pues yo creo que esto es el fundamento por el cual estamos nosotros poniendo la cara en esta elección, no hay más. O sea, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo detenemos este avasallamiento que ya llega? Esta manera de poner el pie en la reelección y pues estamos nosotros yendo con candidatos que se están reeligiendo, que no rinden cuentas, que no hay transparencia, que no sabemos cómo terminó su mandato, pero que nosotros estamos yendo ya con el sonido sistemático y el nombrecito sistemático de esta reelección, y que definitivamente pues nosotros, a nuestros padres nos heredaron una democracia, y si nosotros no vamos a poner la cara, pues les vamos a heredar a nuestros hijos un estado verdaderamente de absolutismo, que es lo que estamos viendo. Y esta función autócrata que estamos ya teniendo en la mano, y definitivamente pues el Estado de Derecho está totalmente disuelto. En este momento no lo tenemos, no hay una garantía absoluta de que el Estado de Derecho se esté cumpliendo, así es que constitucionalmente yo creo que toda la oposición, la coalición que se forma bajo fundamentos de los tres partidos muy claros, pues este es el punto nodal. El punto nodal es que se haga respetar la democracia, y el punto nodal es que no va a haber reelección, y específicamente en esta parte del Ejecutivo, donde todos estamos poniendo lo mejor que tenemos para garantizar una democracia en nuestro país y tener la absoluta autonomía de los tres poderes, que son los que forman nuestra democracia representativa. Y yo creo que este es el fundamento por el cual muchos ciudadanos estamos yendo a esta contienda y estamos conquistando los territorios y estamos yendo por el voto de nuestros conciudadanos para decir: este México con una reelección no va a existir. Muchas gracias, Gaby. Say, ¿cuál es tu posición a este respecto? Completamente de acuerdo con lo que comentó mi compañera y amiga Gaby y lo que platicábamos Margarita hace rato. La única forma de poderle hacer frente a la pregunta de Beatriz es respetando y defendiendo nuestra Constitución con uñas y dientes. ¿Por qué? Tenemos nosotros que poder defender del autoritarismo que estamos viendo actualmente, porque no está siendo equilibrado. Nuevamente lo volvemos a nombrar. Sí, Polo, tenemos una gran chamba, no va a ser fácil, pero en unidad lo vamos a lograr. Otro punto también era la coalición. ¿Por qué está hecho Va por México? Es la necesidad de todos los ciudadanos que no nos sentimos representados con el gobierno actual. En campaña todas las veces lo toco y lo nombro con los ciudadanos. ¿Se sienten representados con lo que estamos viviendo? La mayoría nos dice no. Por eso la coalición. La unión de los ideales de los diferentes partidos a un mismo fin. Rescatar y recuperar México, los distritos que están siendo también lacerados y lastimados, pero la única forma es respetando nuestra Constitución para que no se reelija. Porque si esto está pasando en 2 años que lleva de gobierno, imagínense en otros 6 o 9 años más. Vamos el país como un barco contra un iceberg, cada vez más cerca, y los ciudadanos no despiertan. Está atacándose lo que desafortunadamente equilibra también y sostiene al país, la clase media baja y la baja. El país no vive de la clase baja y es su electorado.
El país no vive de la clase alta y es su electorado. A nosotros, que somos los que contribuimos a la sociedad, es a los que más nos presiona. Industriales, comerciantes, transportistas, madres solteras, personas que día a día nos salimos pues a pelear por nuestra familia y para sostener. Entonces, tenemos que ser directamente oposición al gobierno actual, hacer que esto sea equilibrado. Es la única forma. Gracias. Muchas gracias, Say. Gabriel. Gracias, Polo. Pues mira, yo creo que la ampliación del mandato, lo que se intenta hacer con el presidente Saldívar, es un indicio muy claro de que estamos en el umbral, yo diría, de un ensayo dictatorial en México. Creo que hay que decirle a las cosas por su nombre, no hay que engañarnos, no hay que, digamos, obnubilar la mirada de todos nosotros con ciertos optimismos sobre la fortaleza institucional del país. Yo sí creo que hay un peligro inminente, de que si ganamos la Cámara de Diputados este 6 de junio, Polo, asistiremos a un riesgo considerable o no despreciable, en el mejor de los casos, de que el presidente López desconozca a la Cámara de Diputados, que convoque a una asamblea constituyente para que siga los mismos pasos que han seguido los otros déspotas, dictadores, populistas en América Latina y en otros lugares del mundo. O sea, porque es un script, es una receta, es un protocolo casi ya totalmente predecible lo que ocurre con este tipo de gobiernos. Entonces no debemos de sorprendernos si pasa esto. Yo digo que tenemos que estar preparados para un escenario de esta naturaleza y saber cómo responder y cómo reaccionar. El otro riesgo que va en el mismo sentido es el tema de la revocación de mandato. Creo que es posible que el presidente López, él mismo, a través del Congreso, de otras formas de hacerlo, convoque a un proceso de revocación de mandato. ¿Para qué? Con la finalidad de ganarlo y de legitimarse de acuerdo a él en el puesto y de esta forma tener una justificación pseudo-democrática, una coartada democrática de democracia directa, según él, para permanecer en el poder. Eso va a ocurrir, por eso es tan riesgoso el tema de la revocación de mandato. Así, exactamente esto pasó en Venezuela con Hugo Chávez. Y esto le dio a Hugo Chávez, a pesar de estar en un pleno proceso de destrucción y devastación institucional, económica y social de Venezuela, le abrió la puerta a permanecer indefinidamente en el poder a través de él y después de su muerte a través de su esbirro Nicolás Maduro. Entonces, para terminar, hay que prepararnos para el desconocimiento de la Cámara de Diputados, para la convocatoria a una asamblea constituyente y para una revocación de mandato que se hace en una coartada para la legitimación de la extensión del periodo presidencial. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda, Fer, un escenario espeluznante que nos pone Gabriel enfrente, pero como bien lo pone, tampoco sería muy novedoso. ¿Cuál es tu sentido a este respecto? Bueno, el problema es que se están tirando a la basura 30 años de reformas, transformaciones que no fueron fáciles, por supuesto, con sus contradicciones, con sus vacíos, con sus fallas, pero es la conquista de generaciones, ¿no? Que se vieron reflejadas en un país que acotó al presidencialismo, porque veníamos antes de un presidencialismo todopoderoso. Y ahora se quiere restaurar ese presidencialismo todopoderoso con algunas agravantes. Por ejemplo, el protagonismo de las Fuerzas Armadas, que eso más que nuestro pasado, más bien nos lleva al eje en América Latina con Venezuela y otros en papel protagónico, clave en el sostén del régimen de las Fuerzas Armadas, que por mucho tiempo fueron un factor, me parece, pues, más o menos aceptablemente disciplinados y subordinados al poder civil como debiera, y hoy los empoderan en una lógica en la que está
buscándose establecer o imponer una hegemonía de grupo, una hegemonía estructural de un solo grupo, otra vez. Y eso es un retroceso terrible. Mira, donde no hay división de poderes, no hay república, ¿no? Y aquí tenemos a un ejecutivo que pasa por la división de poderes, pero además ni siquiera respeta la ley y la constitución, ¿no? Entonces los ciudadanos no tenemos salvaguardas contra esto. Eso se llama despotismo. Hay despotismos ilustrados, pero lo que estamos padeciendo es un despotismo ignorante completamente, porque no, es más, o sea, canceló un aeropuerto para mostrar quién manda, ¿no? Con todos los absurdos económicos que tiene, ¿no? Cambia la forma en que adquiere medicamentos y los distribuye porque quiere castigar a unas empresas que presume corruptas, pero que no ha presentado no ha presentado una sola denuncia, y la gente hoy no tiene medicinas, y la gente se está muriendo en México por enfermedades curables, ¿no? Entonces tenemos un régimen en donde su único objetivo es concentrar el poder y perpetuarse en el poder. Esa es su transformación, porque no es cierto que esté combatiendo la corrupción y la ética. Eso es puro rollo, pura demagogia. El tema es el poder. Estamos regresando a una dictadura que no va a ser perfecta, porque estos son tan inútiles que todo lo hacen mal, ¿no? Entonces vamos hacia la dictadura más imperfecta que se pueda hacer, en el despotismo ignorante que nos malgobierna. Y la oportunidad la tenemos ahora, el 6 de junio. Esa es nuestra oportunidad no para cambiar, para crear la alternativa, ojalá estuviéramos en eso, no, para detener la destrucción, para detener el deterioro, para detener la descomposición. Eso es poner un dique de racionalidad a la locura despótica que hoy está imponiéndose en el país, a la mala. Muchas gracias, Fer. Contención, dictadura, despotismo, son algunas de las palabras que deja Fer. ¿Qué nos compartes, Margarita? Bueno, tomando lo último de la parte de Fernando, más la pregunta inicial, a ver, si cruzamos ya el umbral de la constitucionalidad, estamos, como diría Diego Valadez, la dimensión de la inconstitucionalidad. Cuando un Congreso, una Cámara de Diputados, a sabiendas de que era inconstitucional, y hasta había declaraciones de ellos mismos que era inconstitucional, la ley orgánica del Poder Judicial en un transitorio que viola claramente artículos constitucionales, estamos en otra dimensión que es la anticonstitucionalidad, y en el fondo hay una clara intención reeleccionista. Ahora, tomo esa parte de lo del 6 de junio. Yo paso la responsabilidad a los ciudadanos. En eso somos responsables. Unos en buscar candidaturas y ustedes, desde luego, ciudadanos, en votar. Porque ese es realmente el objetivo de esta elección. Quitarle la mayoría omnipotente encarnada en una sola persona al partido gobierno Morena, que claramente está decidido de romper el orden constitucional, que es terminar con nuestros derechos y nuestras libertades. Ese es el objetivo de esta elección. Y son los ciudadanos los que tienen este instrumento del voto, al que les pido que vayamos a votar. Y que vayamos a votar además con la emoción de saber que vamos a detener intentos reeleccionistas, y que esto es muy sencillo, no es exagerado. La alternativa que le he oído a todos los candidatos aquí en su campaña, la opción es democracia o dictadura. Y por eso tenemos que ir todos a votar este 6 de junio por la Alianza por México, por el mecanismo que hay que fortalecer y que le puede ganar a Morena. Así de sencillo, así de difícil, así de comprometedor. Muchas gracias, Margarita. Salió muy bueno me encantó. México es un país de moderación. Durante su campaña, el presidente López Obrador criticaba el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esa postura cambió radicalmente una vez que ganó. No solo dejó al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública, sino que además, haciendo un fraude a la Constitución, creó la Guardia Nacional Militar. El despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de policías civiles es propio de regímenes autoritarios, no de las democracias.
y está demostrado que trae consigo mayores probabilidades de violaciones a los derechos humanos y menos resultados en seguridad para los ciudadanos. Es preocupante además que estamos transitando rápidamente al militarismo. Hoy no solo tienen el control de la seguridad pública, sino que también la detención de migrantes, la construcción de infraestructura, la administración de puertos y aduanas, entre muchas otras responsabilidades civiles. El presidente utiliza las Fuerzas Armadas como parte de su proyecto político. Ante este panorama, si los ciudadanos te favorecen con su voto, ¿qué propuesta específica tendrás para reglamentar el artículo 29 constitucional y regular las tareas de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales? ¿Y cómo te sumarás al rescate político y presupuestal de los cuerpos civiles de seguridad para regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en 2024 como establece la Constitución? Muchas gracias, María Elena. Fer, a ti no te toca ver el artículo 29 constitucional dentro del Congreso de la Ciudad de México, pero evidentemente muchos de estos temas impactan a nuestra ciudad. ¿Qué nos puedes compartir? Mira, ¿qué te puedo decir? De verdad es que es muy lamentable lo que estamos viendo. Yo vengo del movimiento estudiantil, ¿no? Nos marcó profundamente el 68. Este gobierno empezó poniéndole en letras de oro a los caídos del 68 y hoy se le da una preeminencia política y económica a las Fuerzas Armadas que no tiene precedentes y no tiene ninguna razón de ser. Fue muy claro con Felipe Calderón que él apostó por el ejército y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Yo creo que los resultados no fueron los esperados y que la gran apuesta debe ser las policías civiles. Pero la apuesta fue esa. La apuesta de Peña Nieto fue darle continuidad a eso, las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Bueno, nadie ha militarizado tanto la seguridad pública como este gobierno. Nada más que no lo usan para enfrentar el crimen organizado. Y entonces, ¿para qué lo sacan? Porque recuerden que lo dijo el embajador Landó, ¿no? Han dejado hacer al crimen organizado porque creen que ese es su Vietnam, ¿no? Esa es la apuesta, aunque él nos dijo que la Guardia Nacional era la que tenía que proteger a los ciudadanos. Pero eso no, los dejan hacer. Y entonces, ¿para qué los sueltan? Y al mismo tiempo les dan grandes responsabilidades estatales que son, o pueden ser muy lucrativas, que son incentivos para la corrupción muy graves, ¿no? Es una invitación a la corrupción. Las Fuerzas Armadas no están para construir aeropuertos. ¿Dónde sale que la evidencia dice que sirven para construir aeropuertos, para manejar puertos y servicios? Y lo que hicieron, obviamente, con esta Guardia Nacional, sí, pero como dice María Elena, persiguiendo a los migrantes. Esa fue su carta de negociación para que Trump lo dejara en sus términos hacer y deshacer en México, a cambio de parar a los migrantes. Esa no es la función de las Fuerzas Armadas. Y sí, preocupa el militarismo, y me parece que su lectura no es tanto de seguridad, sino política. Es en el régimen político que está construyendo, le está dando un protagonismo y una incidencia a las Fuerzas Armadas que no tiene nada que ver con la democracia. Muchas gracias, Fer. Militarización política, Margarita, militarización también en temas que deberían ser exclusivamente ciudadanos en la administración pública. Pues yo quiero precisar, se trata de que el Estado tiene que cuidar a los ciudadanos y a sus familias. Y la seguridad y el uso de la fuerza pública es exclusiva del Estado mexicano. Y creo que somos un país capaz de hacerlo. Y lo vi de cerca. Me parece que la apuesta, y ahí sí voy a precisar un poquito, la apuesta fue al fortalecimiento de una policía federal que hoy está totalmente desmantelada y descuidada, y además lleno de mentiras todas las informaciones. Estamos en los momentos más violentos del país, con un presupuesto muy raquítico, es el 1.7% cuando deberíamos estar arriba de 3%, y que lo que tenemos pues es, primero, no le invertimos a las Fuerzas Armadas. Lo que pasó en el incremento de seguridad pública en el presupuesto, que fue 1.3%, es que se lo mandaron al aeropuerto, no fue para seguridad, ni siquiera para los uniformes, que yo creo que del ejército, ni de la policía, ni de la marina, ni de nadie, es que los mandan para ellos para cosas que no tienen nada que ver con la actividad de un ejército y de ninguna policía. Entonces yo creo que hay que cambiar también la conversación
la politización del ejército, el pasar a tareas civiles al ejército es algo que le está haciendo daño al ejército, a quien creo que debemos de cuidar y que debe seguir un principio de subsidiariedad. Es decir, en este sentido, el combate al crimen organizado es solo el ejército que sea necesario. Pero mientras no fortalezcamos la policía civil, un servicio nacional de policía, un control de confianza, tanto policías como ministerios públicos y jueces, dicho sea de parte, si no estamos fortaleciendo a esta policía civil, pues bueno, no, a quien estamos descuidando es a los ciudadanos. Tenemos, de acuerdo a los datos que han dado, y perdón por extenderme tantito, 30 estados de la República en donde ya está cooptado, que está el crimen organizado cooptando a las autoridades. Tenemos un proceso electoral donde han asesinado a más de 30 candidatos y candidatas y tenemos 80 asesinados en términos políticos y una serie de heridos. Y la verdad, a mí no me pueden contestar que el Estado está combatiendo al crimen organizado. Al contrario, han abandonado ello y es clarísimo que los abrazos no solo no han servido, es que han sido abrazos, liberaciones y hasta candidaturas. Así es que este 6 de junio también tenemos que liberar al país. Muchas gracias, Margarita. Por lo visto, no solo hay tiro en la parte electoral, hay debate en nuestra mesa y creo que es muy sano, muy interesante. Pero de todas maneras, creo yo que uno de los puntos fundamentales que van a tener ustedes, por supuesto, y es uno de los puntos fundamentales y que enriquecen a una discusión dentro del Congreso, que puedan venir los distintos puntos de vista y que puedan estar sumando. Gabriel, ¿qué opinas tú al respecto de lo que nos compartían Fernando, Margarita y la pregunta que nos ponía sobre la mesa Marilena? Pues mira, el tema de la militarización es algo absolutamente crítico. Es un factor que hay que añadirle a la lista de cosas que están ocurriendo, que van a ocurrir después de la elección del 7 de junio. Que es, bueno, estamos muy preocupados evidentemente por el tema de la prisión preventiva, por la extinción de dominio, por la captura del Poder Judicial. Hay que añadirle a esto un sistema gigantesco de compra de votos a través de dádivas clientelares, que no son programas sociales, porque no tienen ningún impacto en la pobreza, como lo ha demostrado el Coneval, son simplemente actos de compra de una transacción política entre presidente y ciudadanos que aceptan esta verdadera extorsión electoral. Esto más el tema de la militarización de la Guardia Nacional, la extinción de la Policía Civil que teníamos, que era la Policía Federal, y su sustitución por un cuerpo militar que depende directamente de López, que es su guardia pretoriana. Y el tema más grave, que es el de la militarización total de la vida productiva, en muchos sentidos. Hemos visto cómo se está comprando, yo diría, se está tratando de corromper al ejército, a las Fuerzas Armadas en México, con negocios, contratos, proyectos, fideicomisos. Está el Tren Maya, está el aeropuerto de Santa Lucía, también se le dio al ejército, los puertos, las aduanas, las instalaciones del Istmo de Tehuantepec, la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, y este vergonzoso fideicomiso escandaloso de 65,000 millones de pesos para gasto discrecional en el ejército, a cargo directamente de López, pues esas son cosas que verdaderamente deben aterrarnos, porque como ya decían Fernando y Margarita, el ejército es una pieza clave en la consolidación de toda dictadura. No hay forma de romper el orden constitucional si no se tiene el respaldo del ejército. Entonces, las señales son inequívocas, son muy claras, son obvias. Tenemos todos los componentes de un proyecto dictatorial en México y el más grave es este último que se ha comentado, que es el de la compra, corrupción de las Fuerzas Armadas del Ejército, seguramente conjuntamente con la Guardia Nacional, para apoyar y respaldar un intento de ruptura del orden constitucional. Yo creo que ahí está en el horizonte y el que no lo quiera ver, verdaderamente creo que se puede llevar una sorpresa muy desagradable. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gaby, tu candidatura dentro de Va por México, la Alianza Va por México, siglada por el PRD, es en el distrito 12 de la Ciudad de México. Un distrito que es el corazón de la Ciudad de México de alguna forma, pero que
tiene algunas colonias, dijéramoslo, presionadas por la violencia. La vecindad con el cártel Tepito, por ejemplo, para la colonia Guerrero, es complicado. ¿Qué has escuchado de la ciudadanía guerrera? Porque la misma Condesa y la Roma también están cercadas por la delincuencia. Pues sí, escuchamos la cooptación, escucho a mis compañeros y efectivamente, pues bueno, ahí está la liberación del crimen organizado, que no es crimen organizado, yo creo que debiera ser crimen administrado. Entonces, porque de repente pues hay una administración muy clara que coquetea con las administraciones, ¿no? Yo creo que en este punto sí queda muy claro si va a ser una democracia, una dictadura, realmente si va a ser una democracia o el Foro Sao Paulo que viene cumpliendo a pie juntillas pues este procedimiento, ¿no? La militarización pues no es lo que nosotros creemos como en México que vivíamos o que vivimos dentro de una democracia en riesgo, pues es una militarización para un sometimiento de los ciudadanos y una liberación muy clara para todas estas situaciones que preguntas en el distrito o en la república, donde claramente, como dice Margarita, pues ya tenemos candidaturas que van a la cabeza de estos puntos y que son muy claras, ¿no? Entonces, pues yo creo que para esta parte de las Fuerzas Armadas, pues nada más hay dos: regresar a sus cuarteles o verdaderamente acatar de manera muy clara el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en la calle. En este momento donde ellos están al frente de las obras faraónicas o las obras símbolo, pues definitivamente causa más extrañeza el que vayan a la cabeza cumpliendo estos procedimientos del Foro Sao Paulo tan claros, ¿no? Yo creo que esta revolución bolivariana militar pues ya está puesta a la mesa. No es momento de estar pensando, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Yo creo que sí, me cae mal el candidato no me gusta este señor me chocó. Yo creo que son nada más dos fuerzas las que se van a poner en la mesa el día de la urna y no hay más que decidir, ¿no? Porque estamos entrando a este país que no tiene derechos, que no tiene Estado de Derecho y que, bueno, pues yo creo que preguntar muy claro, nuestras instituciones no son edificios, nuestras instituciones, como lo decía Fer, pues son instituciones realizadas por vidas humanas y por luchas humanas. Y cada una de las instituciones que se piensan en este momento ir desmantelando, pues son miles de vidas, o cientos de vidas de mexicanos que pusieron ahí su acto de voluntad y su trabajo y sus trayectorias y sus esfuerzos. Y yo creo que nada más sin poner a la mesa, estamos repitiendo este proceso de revolución bolivariana y que definitivamente en todas estas partes de estas dictaduras jamás en la historia, por historiadora, jamás en la historia hemos llegado a buenos puertos con estas dictaduras, ¿no? Las cuales hay que acotar y sí preguntarnos tan claramente de dónde viene la palabra chaira, ¿no? De dónde viene la palabra chairo, que es una especie de lote que surge y se encuentra dentro de los ámbitos de la revolución bolivariana, la cual estamos exportando de lleno junto con estas Fuerzas Armadas en la calle. Preocupante, muchas gracias, Gaby. Sai, tú vas por el Distrito 6 Federal en el Estado de México, de la misma manera que Margarita, que Gaby y que Gabriel en coalición, siglada por el PRD también. ¿Se ve a la Guardia Nacional en el suroeste del Estado de México? ¿Se ve a la Guardia Nacional? ¿Y cuál es la reacción de los ciudadanos cuando estás caminando las calles de Coacalco? ¿Qué te dice? ¿Cómo se ve la militarización desde el suroeste del Estado de México? Mala. Ellos nos ven, a ellos los vemos como un sometimiento. Nos están dando señales de que si no hacemos lo que quiere el gobierno actual, ahí están ellos para hacerlo. El actual gobierno, y así lo puse muy puntual, sustituye todo contexto o a toda persona donde no tiene control. Y sabemos que la única forma de podernos someter es con la Guardia Nacional. Necesitamos regresar a sus funciones. Porque además también ellos están siendo agredidos. Tengo familiares militares en la Fuerza Aérea y nos dicen que les han reducido el presupuesto, que los han obligado a estar en las calles, que muchos de ellos han regresado a estudiar porque no quieren que también transgredan sus derechos, porque si ellos también caen en alguna situación de provocación en la calle, a lo cual no quieren estar sujetos, los encierran como cualquier civil.
ya no estarían juzgándolos como militares, sino como civiles. Les quitan todo, así como los ciudadanos nos están quitando todo también a ellos. Entonces necesitamos regresar, nuevamente lo vuelvo a denotar, al equilibrio, a que los diputados podamos estar en contra de todas estas malas decisiones que se están tomando. A todos nos están llegando en estado de indefensión. Además, tenemos que generar mayor contribución al presupuesto, a la seguridad pública, como capacitación, adiestramiento y profesionalización a la seguridad pública. Y lo sabemos en el Estado de México, para eso regentean la seguridad. Son ellos los que nos atacan, no los que nos cuidan, porque les están dando mayor autoritarismo a los militares. Les cobran las patrullas, las balas, los chalecos, no nos uniforman. Si nosotros, desde el Congreso, apoyamos a robustecer la seguridad pública con presupuesto, a generarles una academia, ellos nos van a empezar a cuidar, porque ya no van a tener la necesidad de robarnos, porque también están sometidos a la extorsión. Y regresar también a que la Policía Federal tenga la capacitación y pues nuevamente regrese a sus funciones, porque es una parte fundamental del país. Tenemos nosotros que apoyar en eso. Militares de sus funciones, regresar a los federales y apoyar a la seguridad pública. Tal cual. Muchas gracias. 2019 y 2020 han sido los peores años en materia de violencia del país. 2019 en particular fue un año en donde prácticamente todos los delitos llegaron a su máxima expresión, incluidos el feminicidio, la violencia familiar, el narcomenudeo, la trata de personas, los robos, etc. 2020 tuvo algunas reducciones importantes en materia de delitos comunes, gracias a la pandemia, gracias a que la mayor parte de los ciudadanos nos resguardamos en nuestras casas, pero la violencia siguió creciendo, tan es así que el número de víctimas que tuvimos entre un año y otro, la diferencia en el número de víctimas fue apenas el 0.4%. En este 2021 hemos visto mes con mes ir incrementando el número de víctimas de homicidio, el número de casos de homicidio, y en ese sentido las elecciones han jugado como gasolina para exacerbar un problema. En contraste, lo que hemos visto son recortes presupuestales enormes que han afectado las capacidades institucionales de procuradurías, fiscalías y policías, tanto estatales como locales. La Guardia Nacional sigue siendo una aspiración y el Congreso no está cumpliendo con su función de llamar a cuentas a la Federación. En ese sentido, la pregunta para los candidatos que agradezco me permitan hacer es de llegar, ¿cómo van a hacer primero para vigilar que el gobierno federal haga un buen uso del gasto público y no tire a la basura el dinero, olvidando en contraste precisamente a esos cuerpos policiales y de procuración de justicia necesarios? Y segundo, para incrementar a niveles por lo menos suficientes el gasto en seguridad. Hoy andamos alrededor del 0.9% del gasto destinado, del Producto Interno Bruto del gasto destinado a la seguridad, cuando necesitaríamos por lo menos andar en niveles del 3-4%. ¿Qué piensan hacer ustedes para corregir estos graves problemas que tenemos en un contexto en donde también la recaudación fiscal ha venido bajando? Muchas gracias, Paco. En resumidas cuentas, la violencia va para arriba, el presupuesto que se está destinando a seguridad es del 0.8, del 0.9, muy abajo de lo que proponía Margarita sobre el 3%, y el gobierno no se deja llamar a cuentas por el Congreso. Gabriel, ¿cuál sería tu posición a este respecto? Gracias, Polo. Pues mira, creo que desde el Congreso no es mucho lo que se puede hacer, desgraciadamente, pues más que llamar a cuentas, exigir la comparecencia de las autoridades correspondientes o del propio presidente López, intentar transferir presupuestos de un lugar a otro, pero eso no tiene sentido si no hay una estrategia, un programa, una política expresa de parte del gobierno federal. Lo que sí se podría hacer es aumentar en la aprobación del presupuesto el gasto federalizado de aportaciones federales a los estados y municipios en seguridad, gasto etiquetado o no.
aportaciones y participaciones federales. Eso yo creo que sí se podría hacer, pero también en ausencia de una estrategia nacional de fortalecimiento policial, de desarrollo policial, pues tampoco es muy útil, porque yo creo que a largo plazo lo que se requiere, o a mediano plazo, es recuperar la Policía Federal, ¿no? Una policía civil, como se estaba construyendo, que tenía seguramente muchos defectos, pero era una verdadera policía civil de alcance nacional, con inteligencia, con la Plataforma México, con equipamiento, capacitación, protocolos, una institución pues, cada vez más sólida y más eficaz, aunque no se le destinó demasiada atención en el gobierno anterior. Sí creo que es fundamental recuperar la Policía Federal y la construcción de todo un sistema policial a nivel nacional para policías estatales y municipales. Esto es, digo, resolver o acabar de resolver el nuevo dilema si policías municipales sí o policías municipales no. Yo la verdad no estoy tan seguro que deban existir o que no deban existir, porque hay buenas policías municipales y pésimas policías municipales. Yo creo que la mayoría están en el segundo caso. Pero en fin, creo que en algún momento sería fundamental una política expresa para homologar todo el funcionamiento, operación, capacitación, equipamiento, protocolo, salarios, carrera policial entre todas las policías del país, incluyendo la Policía Federal. Creo que sería absolutamente fundamental, pero desde luego este gobierno no lo va a hacer, y porque estamos ante una situación cada vez más obvia, cada vez más evidente, donde el gobierno está capitulando literalmente ante el crimen organizado, abandonando territorios enteros al crimen, como ha ocurrido en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, etcétera, ¿no? O sea, eso es un gobierno que está amedrentado, acobardado, sin capacidad de discernir, sin ningún tipo de racionalidad pública en materia de seguridad. Una Guardia Nacional que, insisto, no sabemos para qué se creó, que no tiene una estrategia, que no tiene una política, que no tiene una visión de policía, porque no son policías, son militares con otro uniforme. Entonces, verdaderamente estamos en una situación pues, muy difícil de resolver, porque, insisto, no se puede resolver desde la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que hay que esperar que las cosas se empeoren significativamente, que empecemos, bueno, que empecemos, que se profundice esta verdadera balcanización criminal del país, que siga aumentando exponencialmente el número de homicidios por 100,000 habitantes, ya vamos en 28, creo que vamos a superar a Honduras, gracias a Venezuela, que son los primeros países en América Latina en esta macabra estadística. Pero pues hay que prepararnos para eso, definitivamente. Y sí, aquí la clave será pues, que la coalición se mantenga durante los siguientes 3 años y que logremos un gobierno de salvación nacional y de reconstrucción nacional a partir del 2024, cuya primerísima prioridad sea la seguridad, ¿no? Todo lo que acabo de decir, más otras muchas más cosas que se requieren. Por lo pronto, si ganamos la Cámara de Diputados, yo creo que hay que llamar a cuentas a los responsables, a la señora Rosa Isela, al propio presidente, a Durazo mismo, para que nos diga qué hizo durante estos 2 años y medio, y hacer evidente el fracaso gigantesco de este gobierno en materia de seguridad. Gabriel, yo aquí lo dejo y les pido una disculpa, tengo un compromiso a las 12 del día. De verdad, muchas gracias y perdón por la confusión. Yo pensé que era por Zoom esta reunión y agradezco de verdad el esfuerzo que se ha hecho para poder integrarme vía remota. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, chao. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias a ti. Margarita, presupuesto para el tema de seguridad, regresar a la Policía Federal, son algunos de los temas. Sí, lo tocó Gabriel, lo habíamos tocado en preguntas. Bueno, yo había respondido respecto a la importancia y fortalecimiento de la Policía Civil y el Servicio Nacional de Policía. Creo que en eso vamos todos de acuerdo. Controles de confianza, agencias de investigación, policía científica, y desde luego el presupuesto, pues sí está muy bajo. Entonces también, para que nos cuide la policía, tenemos que cuidar a la policía. Y yo creo que ahí es bien importante caer en la cuenta que más del 80% de los policías estatales ganan menos de 15,000 pesos.
y se les está pidiendo también que den la vida. Yo creo que hay mucho que hacer. Primero, es cierto lo que dice Gabriel, padre, de que hay poco que hacer desde el Congreso, pero suficiente por lo menos por estos 3 años. Un tema del presupuesto, desde luego, y creo que hay una parte clave en policías estatales, en las policías locales, creo que ahí, desde luego, está la clave, y partir de que este gobierno ha sido un irresponsable. Hoy 100 muertos al día, ¿no? A ese ritmo, vamos, nunca habíamos estado así, nunca. Y que esto significa que para ahorita ya hay como 20, digamos, solo en el día de hoy, o si es en la noche, ya hay 100 diarios. Y eso significa, por supuesto, que el Estado no está haciendo nada. Pero bueno, en términos de lo que podemos hacer en el Congreso, es un presupuesto que esté a la altura, primero, de lo que necesitamos. Y otra vez, si van a incrementar el presupuesto de seguridad, que sea para seguridad, que sea para capacitación, que sea para uniformes, que sea para lo que tú decías, Zaira, también, hasta para sus propias patrullas. Hoy les pagan la gasolina, pagan los uniformes, y todavía denigran haciendo que tiñan sus uniformes porque no hay dinero. Eso no es austeridad, eso es irresponsabilidad y desprecio a las Fuerzas Armadas, a la policía y al tema de seguridad. Muchas gracias, Margarita. Zaira, te veía yo afirmando. Perfecto. Es que sí difiero de mi compañero Cuadri. ¿Y por qué difiero mucho? Porque sí hay mucho que hacer y sí lo podemos hacer. Y tú lo sabes, Margarita, porque lo viste. Desde el Congreso, obviamente, nuestra trinchera es generar oposición. Nosotros somos los que hacemos, elaboramos leyes. Hay que explicarle también eso a la ciudadanía. ¿Qué hace un diputado federal? Aprobamos leyes y las derogamos. Generamos y apoyamos o denegamos el presupuesto anual de la Federación. También generamos programas. Apoyamos en la Contraloría o Auditoría de la Federación. Nada de eso está haciendo actualmente. Pero ¿cómo apoyamos con el tema de seguridad pública o la situación de la Policía Federal? Tenemos que generar el presupuesto, y eso sí lo podemos hacer desde el Congreso. ¿Sí? Yo lo pongo como ejemplo en mi caso del distrito. Voy en coalición junto con mi compañero diputado local y presidenta municipal. ¿Cómo puedo yo fortalecer la seguridad pública en mi distrito o en municipios donde soy responsables? Apoyándolos a ellos económicamente o con un tema de algún programa para que ellos fortalezcan la profesionalización, la capacitación y el adiestramiento. Es la clave. Es que eso es la clave. Empezamos con lo municipal, los dignificamos, porque también ahora ya los policías, hasta uno mismo como ciudadano, ya no les tenemos miedo a que nos sometan, sino a que delincan con nosotros. Y todo el mundo hasta les faltamos al respeto cuando están en los cruceros, porque para nosotros ya es lo peor. Dignifiquémoslo. Antes las mamás nos decían, si te portas mal te voy a acusar con el policía. Y nos daba miedo. Ahora ya no. Apoyemos desde abajo, desde la raíz. Y a nosotros nos compete y nos corresponde desde la Diputación Federal. Hay que jalar. Lo platicábamos en la coalición, pero que necesitábamos empezar a hacer esto de abajo hacia arriba para generar esta contención. Policías locales. Locales, estatales y federales. Es la única forma de generar equilibrio. Obviamente, pues si no es fácil, porque no te vas a chutar este pleito en un mes o en medio año que empecemos nosotros a colaborar. Vamos contra un gobierno autoritarismo, pero sí podemos ser esa contención, sino ¿para qué estamos? Nos vamos a desgastar, nos vamos a desvelar, nos van a amedrentar, pero pues ahorita es lo que hay, y tenemos que fortalecerlo. Gracias. Muchas gracias, Zay. Gaby, ¿tú cómo la ves? Pues yo le veo varias aristas, miles, pero varias que sí me ponen un poco nerviosa, desde el nombre de Guardia Nacional, ¿no? Esta Guardia Nacional es un poco, pues, engañoso el nombre, ¿no? Es una engañifa y verdaderamente me remite históricamente a los primeros periodos y a los primeros procesos chinos, ¿no? Entonces, ay, como que la Guardia Nacional no acaba de asentar bien cuál es su función, cuáles son sus objetivos, de dónde viene, quiénes son, cuál es realmente la instancia que está trabajando. Y creo que esto también está a revisión, como lo decía nuestro compañero, bueno, pues estas políticas públicas que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a acotar, y totalmente de acuerdo en el presupuesto. No estoy completamente de acuerdo con Cuadri en esto, o sea, aumentar el gasto de la federación, específicamente municipios,
para estas instancias, para estos cuerpos, para estas organizaciones. Nos hablan del no moche, ¿no? Ya estamos escuchando el moche de gasolina, de chalecos blindados, de balas, todo esto que nos viene llegando. Y creo que sí, este 0.9 de presupuesto es irreal, es verdaderamente ilógico. Creo que debieran ser de los que tuvieran mayor presupuesto, de mayor revisión, y llamar a revisión de gestión. Definitivamente estar de manera permanente en esta revisión de gestión, y junto con todas estas instancias pues ciudadanas, todos estos grupos de observadores que han sido minimizados y que han sido golpeados y que han sido denostados, y ellos traen a la mesa cifras muy claras, ellos nos ponen en la mesa instancias muy claras de cuál es la situación actual en México, cómo están ellos midiendo esta violencia. Y bueno, pues algo terrible es que nosotros nos estamos convirtiendo en grandes exportadores de símbolos de violencia. Yo creo que México no puede darse ese lujo cuando nosotros teníamos a los grandes artistas, a los grandes creadores, y que íbamos por todas partes del mundo, y que actualmente lo que nosotros estamos haciendo es exportar símbolos de violencia al mundo. Y yo creo que tenemos que parar desde el Congreso y tomar en nuestras manos esta seguridad y decir no más sangre en México, y por lo menos que nuestras guardias y nuestras protecciones tengan lo básico necesario. Si me permites, sí es cierto lo que dice Gaby. Mira, las mejores policías del mundo son las más revisadas, y creo que ahí hay mucho que tenemos que hacer, y es en favor de la propia policía. Y la otra que hizo referencia, no sé, la alcaldía Miguel Hidalgo, los copacos son unos comités muy participativos y dan una gran información al gobierno, que todos sabemos dónde está el asunto. Entonces también ahí creo que es importante el fortalecimiento de estas policías. Nada más era para reforzar, perdón, pero sí, al encuentro con los copacos es impresionante cómo traen el pulso de la ciudad, cómo traen el pulso de las alcaldías, cómo tienen medido realmente el pulso de los territorios. ¿En qué semáforo? ¿En qué esquina? ¿En qué barrio? Exacto. Entonces yo creo que es anotar, y las nuevas tecnologías nos permiten estar una policía científica. Sí, lo curioso es, tenemos la información para ubicarlos, pero la impunidad sigue. Es decir, la gente se sigue sintiendo en la zozobra. La gran apuesta de la Guardia Nacional, que por cierto es muy representativa de la 4T, porque la Guardia Nacional, que estaba en la Constitución desde siempre, era más bien una fuerza de los estados, era una fuerza para fortalecer el federalismo a los estados frente al poder central. Así nace la Guardia Nacional por eso fueron los que se levantaron contra Santana, etcétera, frente al centralismo, la Guardia Nacional. Y le toma el nombre, pero para hacer exactamente lo contrario, ¿no? Es parecido al asunto que dice que para que haya democracia quiere acabar con el INE, ¿no? Así de absurdo. Pero si la apuesta de este gobierno fue así explícita, quien va a combatir al crimen organizado, porque recordemos que esa es una responsabilidad federal, es la Guardia Nacional. ¿Dónde están? ¿No? ¿Quién protege a las personas? Y ese sigue siendo el ejemplo. Por supuesto, hay que fortalecerlas. El tema que me parece más lastimoso, es que se haya apostado por esta lógica centralista antes de haber apostado por mantener la Policía Federal, por supuesto, profesionalizarla, y las policías estatales, porque les quitaron muchos recursos a las policías estatales de equipamiento, de Fortasec, exactamente, todo para eso. Entonces, porque este gobierno, insisto, es despotismo ignorante, no actúa con base en la evidencia, no actúa con base en el conocimiento, son las puras ocurrencias del poder, ¿no? Porque así le late, ¿no? Y alégale a la Empire, ¿no? Pero el problema es que capricho. En esa irresponsabilidad, en ese fuego cruzado, ¿quiénes estamos? Estamos en medio de los ciudadanos. Sí, claro. Y la policía municipal está haciendo funciones que no le competían. Oye, más, pero los militares están abajo, la federal anda varada. Pero hay una cuestión que es evidente: correlación de fuerzas. Hoy, si lo importante era fortalecer a las policías locales
para que tuvieran la fuerza suficiente para enfrentar al crimen organizado también en cuestiones del día a día, ¿no? Porque obviamente es responsabilidad de la federación, pero ellos también son amenazados, etcétera. Pues no hay tal. Entonces, ¿qué pasa cuando al policía le dicen, oye, fíjate que plata o plomo, ¿no? Plata o plomo, y por lo poco que les pagan, ¿no? De que tú quieras que todo policía sea un héroe, ¿no? Donde tiene todas las de perder, porque el crimen organizado sí saben dónde viven, en qué escuela van sus familias, en qué, quiénes son sus familiares, con quién está casado, todo sabe, porque además el policía honesto no sabe quién está coludido de todos los que están a su alrededor, ¿no? Y entonces, y el gran problema es eso, porque lo vimos con lo de Ayotzinapa. Las policías municipales caen fácilmente en control del crimen. Y si tú quieres revertir eso, pues tienes que profesionalizarlos, fortalecerlos desde su propia, y desde el ingreso, desde la convocatoria para hacerlo, ¿no? Entonces estamos en una situación complicada y el problema es que lo que están haciendo desde el gobierno no parecen soluciones, ¿no? Estaban solamente decisiones por capricho, con independencia de los resultados. Una gran irresponsabilidad. Una gran irresponsabilidad. Y hoy nadie está seguro en este país. Muchas gracias. México ha sufrido uno de los peores desastres en salud en la historia del país. Para lograr salir adelante se va a requerir una inversión en infraestructura, en vacunas, en medicamentos. ¿Cómo cree usted que se deba distribuir el presupuesto del país enfocado a salud y cómo distribuir ese presupuesto de salud en vacunas, en medicamentos, en infraestructura para lograr salir de este bache en el que estamos metidos? Muchas gracias, doctor. Como anillo al dedo el tema de la salud, Margarita. No, bueno, si algún rubro ha sido abandonado por este gobierno es el tema de la salud. Ha bajado en términos de presupuesto, ha bajado en términos de eficacia, más han abandonado al personal de salud. Ha sido una de las grandes crueldades de la pandemia. Haberle exigido de la manera que le exigieron y con una vocación de servicio que tienen todo el personal de salud, y me refiero no solo a los de la primera línea y no solo a médicos y enfermeras, sino todo el personal de salud, hasta los que se encargan de la higiene. Dieron su vida y de verdad fueron ingratos y crueles con ellos hasta de no dotarlos de vacunas. Entonces ha sido una enorme irresponsabilidad. Creo que de los temas en los que tenemos que trabajar, desde luego es en el presupuesto. Se le subió 0.3, 0.8 del 20 a 21, después de la gran crisis de salud del siglo, pues vienen a subirle así el presupuesto. Entonces habría que distribuirlo como abasto de medicinas. Y bueno, ahí sí, niños y mujeres primero, abasto de medicinas, de insumos y medicamentos. El déficit hospitalario, en términos de remodelación y en términos pues también de la creación de hospital, pero también de equipamiento. El déficit de personal de salud, no solo están mal pagados, sino que además por primera vez en estos años, el número de enfermeras ha sido menor y el número de personal de salud ha sido realmente un abandono. Y creo que también tenemos que empezar un rumbo de que no esté tan fragmentado los servicios de salud. Yo por ahí lo dejo aquí en la mesa, digamos en el presupuesto ahí contra el déficit hospitalario, del déficit de personal de salud, medicamentos e insumos y por supuesto en toma de infraestructura y de vacunas y laboratorios. Yo me acuerdo que cada estado ya tenía su laboratorio para vacunas en el caso de la influenza. De verdad, ni los voltearon a ver, irresponsables. Es que nos cayó la peor emergencia en el peor momento, en el peor gobierno. Y porque mira, primero nos llovió sobre mojado, porque sin un diagnóstico desaparecieron el Seguro Popular. Se comieron
el fondo de gastos catastróficos, que era quizás unas cosas mejor para que la gente que tuviera una enfermedad terrible no perdiera su patrimonio, se lo comían, porque quizás esos enfermos no dan tantos votos, ¿no? Y crean el INSABI sin planeación. Y entonces en eso estaban, porque además todo tiene que nacer del Señor, ¿no? Todo tiene que ser, y luego ven cómo, ¿no? Todo es la improvisación, pero es propaganda. Primero la propaganda nace conmigo el sistema de salud como Dinamarca, ¿no? Segundo, viene y minimiza la enfermedad, tremendamente minimiza la enfermedad, porque yo creo que el presidente tiene sus complejos o tiene sus obsesiones, y lo primero que imaginó fue el HN1 con Felipe Calderón, y entonces hasta dice, no me voy a poner un cubrebocas como haga, lo tiene grabado, ¿no? Y creyó que era menor y que había que seguirse dando abrazos, etc. Bueno, hasta la fecha no usa cubrebocas, ¿no? Ese es su mensaje a la nación, en ningún momento, ni en el momento más duro. Entonces minimizó la pandemia, apostaron por la inmunidad del rebaño. Tenemos un subregistro tremendo, porque se hicieron muy pocas pruebas. Entonces hay investigaciones que hablan de 600,000 fallecidos. Y agrégale el asunto de los medicamentos que ya hablamos, en donde se improvisó completamente la compra de medicamentos y su distribución para llegar al peor momento en donde la gente está muriendo de enfermedades curables hoy en México. Entonces sí hay que darle recursos, pero lo mejor es ya, quítate tus obsesiones, ¿no? Haz las cosas que sirvan, porque, miren, no está combatiendo la corrupción, es falso, no está acá, pero aunque lo estuviera haciendo, el primer valor es la vida. Lo que debería estar es la vida y la salud de las personas. Eso es su responsabilidad. Antes, el decir que por la corrupción está dejando morir a las personas, a los niños con cáncer, es desalmado y además es mentira, ¿no? Es absolutamente falso, porque lo que tenemos hoy es todos los incentivos para la corrupción, más discrecionalidad, más opacidad, no hay contrapesos, ¿no? Pues eso lo que genera esto, no sé, la corrupción no se acaba agitando un ridículo pañuelo. Sí, en el tema de salud solo ha habido una voz, ¿no? La de él, sí. Punto, y la de la mayoría que lo encarna en él. Entonces yo sí creo, por ejemplo, nos dijeron, hay que también distribuir en pruebas. Estamos como Dinamarca, pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Sin la intención de recuperar. Sí, entonces sí, en 1945, ¿no? Sí. Y lo que dice el doctor Moreno, ¿no? Sí hay que hablar de salud, cuidar la salud, invertir en salud. Así es. Y creo que el presupuesto tiene que ser, es cierto lo que dice. Y además, y nosotros lo vivimos, ¿verdad, Polo? Fueron muy irresponsables desde el primer día de la pandemia. Desde el primer día. ¿Cuántos escritos metimos, Polo, a la OMS a la segunda semana de que se declaró lo de la pandemia? Las organizaciones ciudadanas y su servidora metimos escritos porque seguíamos viendo que el aeropuerto estaba abierto, que no había pruebas, que no había contención, que estaban dejando pasar a las personas como si nada. Metimos 3, 4 escritos en un par de días, robusteciendo legalmente con el tema de salud. Nunca nos hicieron caso. Entonces hay que meterle más a las pruebas, infraestructura, personal, medicamento. Teníamos la capacidad, tú lo acabas de decir, México era uno de los mejores países en contención de pandemias. No le hicieron caso a esa contención de pandemias y al profesionalismo que se tenía. Se lo mandaron a otras personas para que se capacitaran y lo hicieran. El 90% de los fallecidos son gente que no se podía quedar en su casa. Es decir, una de las cosas que debieron haber hecho es apoyos a la gente para que se quedara en sus casas, como lo hicieron en muchos lugares del mundo. Y pruebas. Y aquí hubo, claro, pruebas y apoyar a la gente para que se quedara en sus casas, ¿no? Y otra cosa, estamos exportando médicos de otros países, porque a mí me consta en el hospital militar, que siempre yo estuve orgullosa de que mi familia fuera pues derechohabiente, que ahorita no hay medicamento. No, bueno, ni ibuprofeno. No hay nada. No hay ¿Para qué traías de otro país si aquí tenemos la capacidad con nuestros médicos, enfermeras, incluso hasta los residentes, para poder enfrentar lo que estábamos haciendo? Sí, hay que nosotros desde la Cámara... La buena de los medicamentos son gratuitos, la mala es que no hay medicamentos. Sí. La Cámara baja... Ni para comprarlos, porque en Confepris también han cerrado todo. Sí. Los compañeros tenemos mucho trabajo que hacer en la Cámara Baja. Tenemos que aportar mayor presupuesto, contribución, para poder en el sector salud
tanto público, un poco de privada. ¿Qué pasó también a principios de este año? ¿Cómo dijeron? Vamos a vacunar a los del sector salud pública, pero no a la privada. Los ponemos en riesgo también. No, pues siempre dividiendo para empezar, ¿no? Eso sí fue muy cruel, porque... Y destruyendo, ¿no? Sí, es una destrucción enorme. Existía un sistema nacional de vacunación que era ejemplo para otros países. Ejemplo y premiado de buenas funcionaba bien y había sido enriquecido por otros gobiernos. Yo vi 11 millones de mexicanos vacunados en una semana. Éramos capaces de hacer eso. Sí, claro. Mira, el problema es que evidentemente se subordinó a la lógica electoral. Por supuesto que mejoraron en la organización. La vacunación ahora, por lo menos en la Ciudad de México, está organizada. Pero se decidió con criterios políticos. Haber vacunado primero a los operadores electorales del régimen, que son los héroes de la nación, fue un insulto, ¿no? Tremendo. Los vacunaron porque lo que le interesaba al presidente es tener su ejército electoral listo, porque además siempre se ha metido a la elección, es un protagonista. Él se sube al ring con una herradura abajo del guante y quiere además que la oposición esté amarrada. Así es como quiere subirse él al ring, lo hace todo el tiempo. Es lo de cállate chachalaca, que por lo que decía Fox, es mínimo a comparación de lo que está haciendo ahora, ¿no? O sea, juego de niños, ahora hace un mitin electoral cada mañana, ¿no? Y en esas, y bueno, en esas andas, pero sí, fue muy, la vacunación además, el no vacunar al personal médico primero, ¿no? Dejar a la gente que está exponiéndose. Mucha gente de bajos recursos va con el médico de la farmacia, y ese médico de la farmacia no está porque él pensaba que el de Los Ángeles, del Hospital Ángeles, que por cierto también tienen derecho a la vacuna, ¿no? Pero los quiere estigmatizar como esto era un privilegio vivir, cuando mucha gente del servicio privado le daba a los más pobres, se exponía y los dejó. Y esto de poner primero a los maestros es también electoral. Sí. Porque que es un absurdo querer regresar a clases para estar una semana en la escuela, un absurdo, pero ellos son sus operadores y es un mensaje electoral. ¿Saben quién primero debieron haber vacunado? A todos los funcionarios de casilla, porque la democracia es elemental, es esencial de un periodo, pero no hay visión de Estado. No, y hubieran comprado vacunas, nos mintieron también. Sí, por ahí hubiéramos empezado todo. Sí había presupuesto, Fernando, porque lo que están bajando ahorita para el doctorado no se tenía que haber usado así. Tenían que haberle metido el presupuesto. Pero lo que decía Claudio ayer, el otro día, es 2 billones de pesos más entraron ahorita en estos meses. ¿Para qué lo están utilizando? ¿Dónde están? Y debieron haber comprado vacunas y no lo están utilizando para ello. Pues sí están utilizados para ahorita los siguientes días. Entonces, sí, la verdad es que bueno, sí se los van a acabar en esta semana. Yo creo que soy totalmente de acuerdo, hay que hacer la revisión de gestión en este punto, hay que hacer los presupuestos. Definitivamente 2 vertientes aquí, las vacunas y la falta de reactivación económica fue brutal en esta pandemia y definitivamente nos muestra a este gobierno de cuerpo entero, cero empatía con cualquier circunstancia que tiene que ser sobre la salud, sobre la reactivación y sobre la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos. Y yo creo que esta parte sí fue muy ruda, queriendo hacer el proselitismo electoral a través de las vacunas, que como que no les funcionó muy bien, pero creo que esta parte nos muestra de cuerpo entero ante qué gobierno estamos, ante un gobierno que no tiene nada de empatía con sus gobernados y que tiene que cuidar los derechos fundamentales y que no lo está realizando. Esto es lo que yo veo en esta parte donde se junta salud y esta reactivación económica que no existió de ninguna manera. Sí, hay muchos temas. Muchos temas. Reactivación económica, medio ambiente también. Muchos temas y la verdad creo que pasan todos por este 6 de junio y la posibilidad que también... Yo estoy convencido que van a ganar. Entonces el siguiente lo hacemos con las diputadas y diputados. Así será. Y le seguimos. Abierta la invitación, así será. Muchas gracias a todos. Mucho éxito. Vamos a votar, vamos a ganar. Un solo partido, por favor. El que les guste de los 3, pero un solo partido, por favor. Vamos a simplificar la contabilización de la elección. Nos vemos este 6 de junio para votar. Nos vemos en la urna. Sí. Con alegría. A salvar al país. Yo digo que ya que acabó la maldición, pasen de Cruz Azul a Cruz Azul. O amarillo o rojo, pero cruza uno de los 3.
Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado tanto la conversación como la disfrutamos nosotros. Recuerden, este domingo 6 de junio hay que salir a votar. Vota por alguien de la coalición Va por México. Vota por un solo partido. Vamos a hacer más sencilla la contabilidad para los funcionarios de casilla. Te esperamos y contamos con tu voto. Va por ti, va por México.